Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Doy la bienvenida al director ejecutivo de Desarrollo Industrial Emergente, Esaú Garza, que nos platicará del crecimiento económico y como cada semana nos acompaña aquí en CIPSE Noticias más temprano. Muchísimas gracias por estar aquí. Claro, gracias, un gusto acompañarlos. Hemos venido platicando a lo largo de las semanas pues, del crecimiento de la economía, de los factores, lo que influye, lo que no influye. ¿De qué podemos platicar el día de hoy? Correcto, no, pues mira, hay unos indicadores muy interesantes para poder entender cómo se está comportando el crecimiento y esta recuperación que estamos viendo en el estado de Yucatán, que sobresale a nivel nacional inclusive del promedio nacional. Traje por ahí algunas gráficas que podemos compartir con el auditorio, pero es muy importante y creo que todos lo sentimos hoy en el estado, cómo este dinamismo de la economía, cómo se ha vuelto a activar, cómo vemos gente en los centros comerciales, cómo vemos que el consumo está creciendo, lo cual pues es muy positivo para el estado en todos sus ámbitos. Hemos pasado por situaciones debido a la pandemia, que es cuando notamos mucho pues la pausa que se dio en la economía y que ahora que ya estamos viendo pues una luz en el camino, se ha vuelto a reactivar, como bien mencionabas, y que las actividades han vuelto a, pues precisamente a empezar a caminar, y de eso va mucho de la mano lo que comentabas, que Yucatán está bien posicionada. A nivel nacional, ¿cómo estamos? Así es. Pues mira, efectivamente, a raíz de la pandemia donde hubo un freno o una interrupción de este dinamismo que había en la economía, por diferentes cuestiones, inclusive algunas que fueron de seguridad de la salud, donde se cerraban los comercios o se limitaba el aforo. Esto ya ha vuelto a la normalidad y eso pues también está directamente relacionado a este crecimiento, a este dinamismo que vemos. La recuperación adicionalmente, y que es creo que la parte más interesante que hemos venido platicando, se está dando en gran parte también en el área industrial o en el área de transformación, donde Yucatán pues está proyectado y se está preparando para poder recibir más proyectos de inversión, donde se van a generar más empleos y esto va a generar también pues una derrama económica, una activación económica todavía mucho más vigorosa. Entonces, pues si les parece, nada más podemos ver primero una Claro. pequeña gráfica donde podemos ver cómo a nivel nacional México tuvo un crecimiento comparado con el primer trimestre del año pasado del 5.6% y por su parte Yucatán tuvo un crecimiento del 8.5%, lo cual es mucho superior a lo que tiene el promedio nacional. Esto es comparado al año pasado. Es comparado al primer trimestre del año pasado, donde todavía teníamos estas afectaciones de la pandemia, pero podemos ver cómo Yucatán pues, tiene una recuperación muchísimo más rápida, muchísimo más vigorosa que el resto del país. Y como te decía, es parte de lo que nosotros vemos hoy en día en el Estado, en este dinamismo, activación económica, donde cada vez pues, estamos volviendo y ya inclusive tal vez superando los niveles prepandemia, ¿no? Se puede decir, eso precisamente te iba a comentar, que vamos por un buen rumbo para alcanzar los niveles antes de la pandemia. Así es, así es. Y también tenemos otra información referente al crecimiento anual, pues ya hablando de todo el año completo, pero igual referente al 2020, que es la siguiente lámina que nos vas a compartir. Sí, correcto. Si podemos ponerla. Bueno, más bien aquí lo que podemos ver, creo que es el análisis, es el crecimiento que han tenido los diferentes sectores, el sector primario, secundario, terciario. ¿A qué te refieres con esos sectores? Claro. O sea, ¿cuáles son? Mira, el primario es donde se consiguen, digamos, los productos de la agroindustria, las materias primas, o sea, donde se generan estos insumos que posteriormente pasan al sector secundario, que es donde se transforman en productos terminados a través de procesos o en la industria, y el sector terciario es donde vienen todo lo que son servicios que están más relacionados al comercio, al turismo, en otras partes. Y aquí podemos ver en estos tres sectores cómo han estado teniendo un crecimiento importante comparado con el año anterior, y como te decía, esto también obedece en parte a la activación que se está teniendo, a las medidas que ya dejaron de ser restrictivas y ahora se abren completamente para poder trabajar, operar en todos sus turnos en las empresas o en los comercios, permitir un mayor aforo. Y podemos ver en los diferentes sectores cómo han crecido pues arriba del 8% en todos estos tres sectores. Pero aquí lo que yo quiero llamar la atención es el sector del secundario, que es donde viene la parte de la transformación. Esto está directamente ligado a la industria y que es el tema que hemos venido trabajando y platicando, cómo Yucatán se está preparando para recibir más industria,
que es donde se van a generar más empleos y que es donde también va a traer un dinamismo a la economía muy importante, donde se están preparando nuevos proyectos, por ejemplo, de parques industriales para poder recibir a las empresas que se buscan instalar. Y si, por ejemplo, pasamos a la siguiente diapositiva, vemos también cómo se ha estado comportando la ocupación en la manufactura, cómo ha crecido de manera importante, pasando de un 2.4% el año pasado a un 6.4% este año, lo cual es casi 3 veces más la ocupación que había en la industria manufacturera, cómo ha crecido en el Estado. Y este es un indicador sumamente interesante porque vemos cómo esta industria, cómo esta parte de la economía está generando empleos y se está activando. Y aquí también, en la siguiente diapositiva que preparamos, también vemos cómo las horas que se han estado trabajando en la manufactura se han ido incrementando. Estamos pasando de 2.7% del crecimiento a 5.4%, casi el doble, lo cual también es un indicador de cómo la industria está no solamente creciendo, sino que está empleando o generando más horas de trabajo. Por ende hay más turnos. Hay más turnos o hay también más gente trabajando. Y por lo mismo, o inclusive son ampliaciones de las empresas que ahora pues están teniendo más turnos o tienen más líneas de producción, y esto está directamente relacionado pues al impacto que hay en los salarios que está percibiendo la gente, que posteriormente se ven reflejados en la economía o en la derrama económica que se está viendo en el Estado, este dinamismo que estamos observando. De todo esto que estamos observando referente al año pasado tiene mucho que ver, pues ya lo mencionábamos al principio, pues con la pandemia y las restricciones que se han ido levantando poco a poco, y como también mencionas, los proyectos que han estado llegando y también los futuros, los que van a estar viniendo próximamente, y que el Estado se ha estado preparando y que el Estado está pues trabajando de la mano con los empresarios y con todos los sectores indicados, los responsables, para que pudiéramos seguir en el mismo camino. Así es, precisamente. Y aquí esta parte es creo que la fundamental, cómo el Estado se está preparando a través de diferentes acciones como son, por ejemplo, mejora regulatoria, que es donde se mejoran los tiempos, se reducen los costos para poder abrir una empresa o para poder llevar a cabo las gestiones y trámites que requiere una empresa, a través de la certeza jurídica que se necesita para que las inversiones lleguen, esto en diferentes ámbitos, y también en la promoción. El Estado, a través de sus diferentes secretarías, particularmente la de Fomento Económico, está activamente promoviendo, es más, liderada por el gobernador, activamente promoviendo la llegada de inversiones, la atracción de potenciales proyectos al Estado, y con una dirección muy enfocada en los que ya están anunciados, ¿no? O sea, tenemos, como platicamos en otras ocasiones también, este sector tan importante que es el marítimo, donde viene una inversión muy fuerte y que va a requerir de mucha infraestructura, va a requerir de muchos conocimientos que tal vez hoy en día no están en el Estado, y de mucha proveeduría de servicios, de productos, de insumos que van a tener que acompañar este proyecto, lo cual pues genera ahora sí que una trayectoria muy, muy bien delimitada de dónde se tiene que hacer esta preparación en el Estado para que este proyecto sea exitoso y a su vez pues pueda continuar permeando en el crecimiento y desarrollo del Estado. Esaú, a su parecer, y ya tomando en cuenta toda la información que nos has compartido el día de hoy, y referente, pues por supuesto, a las estadísticas antes de la pandemia, ¿en cuánto tiempo consideras que estaríamos en los niveles precisamente antes del COVID? No, bueno, yo diría que más bien ya estamos en ese nivel y que muy pronto lo vamos a poder superar. O sea, la activación la podemos palpar, estamos prácticamente... Estamos caminando en eso. Ya, sí, esa es la trayectoria que ya tenemos, y yo estimo que vamos a no solamente recuperarnos como ya estamos, sino que vamos a continuar creciendo en los próximos meses de este año, que también hay muchos retos, pero a su vez, como hemos platicado, pues estos retos abren muchas oportunidades. Esaú, muchísimas gracias por estar con nosotros como cada semana. Te esperamos en la siguiente para seguir platicando de la economía. Con mucho gusto, aquí estaré. Gracias. Tenemos más información. Oiga, vamos del otro lado del estudio con mi compañera Fátima Ramírez.